conversando con Juanma, toma uno. Bebé, se corta, puta madre, ya de nuevo la última. Para mí es una pena de cuando yo comencé a trabajar en el medio audiovisual, empecé a hacer cortos, así, nunca, Ujú. nunca te pude llegar a conocer. O sea, una vez te vi, recuerdo que Pero estábamos. todavía no me he muerto, ¿ah? Sigo viva. Claro, pero es como creo que todos se conocen entre todos y era como que yo ya estaba conociendo a la mayoría de directores, de cinematógrafos y era como que, pucha, ¿no? Te llegué a ver muy, muy de lejos, recuerdo que estábamos grabando una escena de Locos de Amor 3, Locos de en, Amor 3, ¿y yo dónde sí, estaba? estabas grabando un comercial para Ciclo, si no me equivoco. Creo que, Ah, sí, sí, sí me sí, acuerdo, ¿verdad? Ya. estábamos grabando esa escena y Pablo dijo como, ¿quiénes son? Y pues, no, no, es mi amiga, le voy a decir que, y vi que estabas ahí, pero sí, nunca pude llegar a toparme contigo, a trabajar contigo, y es como, me enteré, así por fotos, ¿no? Que eres directora de cine, y era como que, oye, qué chévere. Qué chévere. Era la primera vez, si no me equivoco, que vi una directora de cine así con tanto style, haciendo cosas grandes. Bueno, todavía no he filmado mi primera película, así que no podría decir, he filmado cortos y en esas ando un poco, pero escúchame, ¿ya empezó la entrevista o así Sí, sí. fluimos? Ajá, Ah, ya, ajá. ya, ya, pensé que ibas a hacer, que me ibas a decir como un, dos, tres, hay que grabar, pero vas a editar, me imagino. Sí, claro. Ya, este, bueno, si quieres, empezamos hablando y ya tú me vas preguntando. Claro. Ya, no, de hecho, bueno, una de las razones por las que estoy en Los Ángeles es porque sentí que ya había llegado hasta el punto en el que podía llegar en Lima. Eh, la verdad que yo, bueno, como yo no estudié tampoco en Perú, yo estudié, o sea, hice la carrera en Argentina, en Buenos Aires, de 5 años, en cine en general, y un poco también vi como un poco de todas las áreas, ¿no? Y a la par estudié fotografía. Entonces, me terminé grabando de las dos cosas, pero al comienzo como también trabajé un poco en fotografía y fotografía comercial y demás, mientras poco a poco me iba metiendo como más al mundo audiovisual. Y después dejé la fotografía como más hobby, pero comencé a obviamente involucrar la fotografía en mi trabajo como audiovisual. Por eso es que la estética creo que es algo que está como muy presente en mi trabajo, sin embargo, hoy en día estoy aquí cuestionándome 50.000 cosas de mi proceso creativo. Eh, y, y bueno, y de pronto como regresé a Lima y un productor me contactó para representarme y dirigir, entrar al mundo como publicitario. De hecho, cuando un estudiante de cine sale como de la carrera de cine, lo primero que quiere es filmar películas, como todos, pero uno se enfrenta con la cruda realidad de Sudamérica, sobre todo, en el que eh, todavía falta muchísimo apoyo para poder financiar una película. Y uno se enfrenta y se golpea con una pared y se da cuenta que no es una cosa de un día para otro y menos algo que tienes la plata guardada abajo de la almohada. Entonces empecé a trabajar en publicidad. De hecho, es un amor-odio, porque algo que le tengo que agradecer a la publicidad es que uno me ha dado como la confianza en el set. Me siento hoy en día, tengo 30. Empecé cuando tenía, o sea, empecé a trabajar cuando tenía, bueno, trabajo en verdad desde los 19 años, porque mientras estudiaba en Argentina también como freelanceaba la clásica, ¿no? Como cosas desde videos en fiestas, fotografía social, moda, ayudando a gente en la universidad, entre 50.000 cosas. Y fue así como fui haciendo como portafolio y por eso cuando llego a Lima converso con ese productor y me empieza como a representar y me meto en publicidad. La primera vez que elegí un comercial en mi vida casi me pongo a llorar porque fue horrible. Fue como vengo de filmar cortos con mis amigos a este estrés
fue horrible, y la verdad que siendo mujer en ese momento también fue complicado. Creo que ninguno con los que trabajé en esa vez había trabajado antes con una directora mujer, y yo no tenía obviamente la cancha y la confianza de esas personas. Era el primer comercial de mi vida, era una chibola, fue como complicado. Pero después, bueno, empecé como a trabajar en publicidad, me cambié de casa realizadora, luego me cambié a otra, porque uno va como rotando un poco como te empiezan a llamar productores que ven tu trabajo y ven potencial en ti, para que licites proyectos, ¿no? Y la publicidad tiene dos cosas. Uno, que el lado positivo que le veo es que, como te estaba contando, me dio un poco la cancha en set. Me siento hoy en día que tengo como confianza con la gente con la que trabajo, sé cómo manejar un poco el tiempo, porque también estás todo el tiempo bajo presión en el set, sabes que tienes que filmar, antes eran 15, ahora son 10, eh, y sabes que tienes que cumplir con tu plan de rodaje, ¿no? No solamente porque tienes que cumplir a contar toda la historia en un día, sino porque hay todo un presupuesto de por medio, rental, ¿no? Sindicatos ahora, entonces es como aprender a manejar el set, creo que es algo que me lo dio la publicidad. Y, y lo otro que me dio es que como hay presupuesto, puedes filmar cosas con un craft que finalmente te va a servir en tu reel para más adelante poder presentarte a otros productores afuera y demás. Entonces así comenzó, y paralelamente siempre nunca dejé de lado como mi trabajo personal, porque mi objetivo siempre fue hacer cine y dedicarme a la ficción. Entonces, seguí como filmando mis cortos, desde cortos experimentales hasta, bueno, más narrativos, que ahorita justo tengo uno que está en postproducción, que lo filmé finales del año pasado, espero como terminarlo este mes. Eh, y, y bueno, y después de eso me empecé a representar Whiskey Films, que es la productora en la que ahorita me representa, y con ellos tuve la oportunidad de poder salir de Lima, ¿no? Porque ellos tienen sede en varios lugares de Sudamérica. Entonces he filmado en Panamá, en Quito, eh, en México he licitado, todavía no he filmado. Bueno, he filmado en Argentina. eh, bueno, Whisky también tiene sede acá en Los Ángeles. Entonces, desde la pandemia, bueno, yo sigo hablando, tú interrúmpeme cuando quieras. Está bien. Pero, o sea, para hacer el cuento corto así de como de mi carrera, y después podemos ahondar en los temas que quieras. En la pandemia decidí como tomar una decisión que ya la tenía pensada desde que salí de la universidad. De hecho, en ese momento quería apresurarme y hacer la maestría saliendo directamente de la universidad, pero me di cuenta que tenía muchas cosas que aprender, ¿no? Como el trabajo en el set, como conocer un poco a gente del medio en Perú, como vivir, ¿no? Crecer, encontrar mi verdadera identidad. La verdad que estaba bastante perdida en ese momento, y te podría decir que sigo un poco viajando, buscando sentido a muchas cosas de mi vida. Y entonces aproveché la pandemia para poder aplicar al MFA de Film Directing acá en Estados Unidos, que siempre fue como mi máximo objetivo y mi sueño venir aquí. Entonces apliqué a 3 universidades distintas. Fue un proceso como, súper tedioso, porque es como aplicar a un MBA, pero de artes. Entonces la aplicación tienes que presentar desde un corto de ficción, que fue este que filmé, que para poder aplicar presenté como un Director's Cut y ahora estoy como terminándolo. Eh, Presentar muchísimos como cosas escritas, ¿no? Desde guiones, pitchings y todo en inglés, ¿no? Pasar los exámenes en inglés, hacer una entrevista. Entonces son bastantes cosas que tienes que presentar, y una vez que te aceptan es como tienes que, bueno, primero decidir cuál de las opciones, ¿no? Las que te han aceptado vas a ir, evaluar en temas de presupuesto, en temas de ciudad, porque yo apliqué a una en Nueva York y otra acá en Los Ángeles. Eh, Ver si puedes pedir más beca, porque, bueno, ya yo bailo por mi propio pañuelo hace mucho tiempo, desde que salí de la universidad, entonces estar aquí no es nada fácil en temas de presupuesto. Las universidades son carísimas, pero lo bueno es que hay mucho sustento como y mucho fomento desde scholarships,
mucho como apoyo a los alumnos acá en Estados Unidos. Entonces tuve la suerte de tener un consigner que pedí un préstamo aquí para poder para estudiar. Entonces estoy haciendo el MFA, que son 2 años en CalArts, que es California Institute of the Arts, en Film Directing. Esta universidad, de hecho, bueno, fue fundada por Walt Disney. Tim Burton es de CalArts. Wow. Así que ando aquí en Los Ángeles estudiando para poder justamente quiero que mi tesis sea mi primera película. Y obviamente la gente los profesores detrás del programa son personas que están aquí en la industria. Bueno, estudias con gente de todas partes del mundo y lo increíble es que hay más mujeres que hombres, hay más mujeres directoras que hombres en mi programa, lo cual antes nunca me había pasado, porque en Argentina éramos creo que 2 mujeres y todos los demás hombres, pero bueno, mira cómo ha evolucionado la industria, que aquí son más mujeres. Entonces quise hacer ese stop en mi vida porque si bien le debo muchísimo a la publicidad, como decía, y una de las razones por las que pude hacer un poco de también presupuesto para venir fue porque estuve ahorrando esto de último año con lo que iba ganando en publicidad. Eh, y bueno, quise hacer este stop en mi vida porque en realidad mi sueño siempre fue hacer ficción. Así que estoy aquí haciendo la maestría, que bueno, mis clases van desde escritura, ¿no? Desde, o sea, escritura de guiones, desde dirección de actores, hasta acting classes, o sea, actuar yo. Tengo una clase en la que yo actúo, lo cual es como salir un poco de mi zona de confort, pero es increíble porque para ser directora en realidad te das cuenta que no solamente basta con hacer imágenes bonitas. Y no solo basta con contar una buena historia, sino por entender como el papel y el rol de cada miembro del equipo que está contribuyendo a contar esa historia. Estoy descubriendo cosas desde cuál es la diferencia entre la forma y el contenido, es decir, el contenido de la historia que vas a contar y cómo la vas a contar, cuál es tu huella o tu sello como autora, que va a marcar una tendencia y no solamente por un fin personal, porque también cuando uno sale de la universidad hay mucho ego de por medio, y más en el cine y en directores y directoras, hay mucho ego. Y uno se enfrenta luego cuando sale de su zona de confort, que es lo que me ha pasado ahorita, y te das cuenta que no eres nadie, que eh, puede ser que la hayas hecho en tu país o que lo estés haciendo, pero una vez que uno se mueve y viaja, te das cuenta que es empezar de cero. Eh, y es en ese empezar de cero, eh, creo que hay algo muy valioso, que es volver, porque es lo que me está pasando, es que estoy volviendo a ver, por ejemplo, películas de cine clásico, de cine mudo que vi en la universidad y los estoy volviendo a ver, pero ya no las veo con los mismos ojos en los que los vi cuando tenía 20 años, sino que estoy descubriendo y cuestionándome cosas no solo desde cómo fueron hechas y, digamos, temas que están alrededor de la película, que en ese momento no me los cuestioné. Por ejemplo, algo que ni siquiera sabía de Nosferatu, de una película muy clásica Claro. de expresionismo alemán, es que el director, que es Murnau, era gay, por ejemplo. Y eso nadie se lo cuestiona o quizás nadie te lo enseña antes o quizás ni siquiera te lo preguntas. Y ahora que lo sé, porque, bueno, leí varias lecturas sobre esto y vi la película sabiendo que era gay. Entonces fue otro journey, fue como otro viaje, o sea, fue entender que todas esas actuaciones y gestos extraños, además de, bueno, de ser inspirados, ¿no? En Drácula, digamos, y todos esos gestos que son clásicos de los vampiros, también tienen algo que ver con esa sexualidad reprimida del director, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que uno empieza a cuestionarse cuando hace una maestría. O sea, la verdad que recomiendo muchísimo pasar a este step. Y más aún teniendo 30, que es una edad como, porque de verdad que dejé mucho en Lima, fue como
ok, estoy en mi zona de confort acá, ¿no? Estoy como, tengo ya cierta trayectoria, podría decirlo, filmando comerciales y haciendo, bueno, mis fashion films, lo que contaba, ¿no? Y mis cosas, pero me preguntaba qué viene, ¿no? O invierto los pocos ahorros que tengo en pagar la primera cuota de mi futura casa, o dejo todo y me voy y empiezo de cero donde siempre quise estar y donde está la industria que me gusta, que es Los Ángeles. Entonces, aquí estoy. Wow. Que de verdad todo lo que has contado ha sido algo muy, muy nutritivo para mí. Algo que a mí me encanta es siempre escuchar de directores y lo que me gusta que acabas de decir es que o uno elige quedarse en su zona de confort y seguir haciendo, digamos, y en tu caso seguir haciendo comerciales, tal vez seguir haciendo un par de cortos más, o comenzar completamente de cero y decir, bueno, se me está dando o tengo la oportunidad de por fin hacer algo que quiero desde muy, muy pequeño. Y es como, me has hecho sacar pequeños flashbacks de directores que también escuchaba algunas entrevistas y, por ejemplo, de Gaspar Noé, que muchas de sus películas es como que a él le encanta mucho el techno, es un director de muy underground, entonces más o menos por las Ujú. películas que consume y y ver eso, ¿no? Siento que para mí el cine es muy, muy hermoso y que gente lo estudie y que se prepare, es muy bonito. He visto en muchos cortometrajes, en tus reels también que tienes, que al final como que salen pequeñas escenas de tuyas cuando eras una niña. ¿Cómo así comenzó ese gusto por querer ser o por querer estudiar cine? Uf, bueno, es una buena pregunta y de hecho es algo que también ahora lo estoy analizando. De hecho, bueno, todo este amor por el cine empezó por mi familia. Mi mamá es fotógrafa, además, y es muy cinéfila. De hecho, yo creo que las primeras películas que vi en mi vida fueron como Casablanca, El Ciudadano Kane, Nosferatu y todas las películas sí, en blanco y negro y cine mudo. Entonces, a partir de ahí, mi abuela también era muy cinéfila. A partir de ahí, como comienzo a involucrarme un poquito más con la cámara. La primera cámara que tuve fue estando en el colegio. Ya salía como al parque a tomar fotos todo el tiempo, tomaba a mis amigos. Y este gusto por las historias también empezó porque, bueno, a mi mamá también nos inculcó muchísimo como la lectura, íbamos al cine todo el tiempo. El arte siempre estuvo como presente en mi familia. Mi abuela pintaba con óleos. Eh, y además de eso, algo que creo que es lo más importante, fuera de la teoría y de todas las libros, películas y demás como manifestaciones culturales que puedas absorber, yo creo que hay algo que es tu blueprint, que está como instalado en ti, que vienes justamente de la historia que vives. Y tengo muchos recuerdos de mi infancia, ¿no? Yo tengo una melliza, la historia con mi melliza, ya de por sí de no nacer sola, sino tener como un acompañante toda tu vida, ya te da pie para contar una historia. Entonces, la historia con mi hermana, como espero, empezó a inspirarme muchísimo. La historia con la relación con mis papás, que mis papás se separaron cuando yo tenía como 3 años. Oh. Y a partir de ahí es como se abre un nuevo abanico de posibilidades, porque ya no solamente era mi familia, papá, mamá, hermana, sino era mi mamá que se vuelve a casar con el esposo de mi mamá, que es como si fuera mi segundo papá, mi papá que también se vuelve a casar, entonces se abre un abanico de dos nuevas familias. Entonces tenía más historias. Luego, todo este paso como que tengo digamos, del colegio a la universidad, me empezó a gustar mucho viajar y comencé a viajar sola, o sea, con mochila y yo y descubrir como que había todo un universo de historias más allá de el Perú,
si bien también me interesa muchísimo y ahora más que nada contar muchas historias que no se han contado, justamente inspiradas en el Perú, pero de una manera no documental. Yo no me veo haciendo documental, en realidad lo mío es más ficción. Entonces son historias como inspiradas obviamente en este sello que tengo como peruana, de realidad social peruana, digamos, pero con un punto de vista quizás distinto, ¿no? Eso es un poco lo que busco, pero sí contar historias como inspiradas en el Perú. Eh, entonces, todo este gusto por el cine empieza de ahí, uno de esta inspiración desde ver películas desde muy chiquita hasta la fotografía, ¿no? Por mi mamá, el arte por mi abuela, y el viajar, y el empezar a conocer, ¿no? A ver, conversar. Para mí algo muy, creo que importante en proceso creativo es la conversación, lo que puedo sacar de una conversación con una persona que conocí ese día. Y de hecho, un poco el último corto que filmé, que se llama Nadie nos dijo, es el que espero estrenar pronto, se llama Nadie nos dijo porque se inspira justamente en esos momentos inesperados en los que conoces quizás a una persona ese mismo día y ese mismo día es una película entera. Pasan demasiadas cosas y cuando termina el día, esa persona es como si fuera tu mejor amigo o amiga y al día siguiente quizás nunca más lo vuelves a ver. Y nadie te dijo que le ibas a conocer, nadie nos avisó, nadie nos dio una premisa de lo que iba a suceder, pero sucedió. Y así es la vida, ¿no? Es como una montaña rusa de emociones que suceden muchas veces sin que lo planifiques, simplemente vienen y nadie te avisa. Es como nadie nos dijo cómo ser madres, bueno, yo no tengo hijos, pero digo, nadie nos dijo cómo es enfrentar una ruptura de una relación, nadie nos dijo cómo es conseguir el día a día, cómo es pagar impuestos, nadie nos dijo nada. Entonces, en eso un poco se inspira este corto, y de hecho estoy llevando todas las historias que ahora estoy como escribiendo para mi futura película y cortos y mi trabajo en general, se inspiran un poco en esto de lo inesperado del tiempo, eh, y que uno al ya tener al venir de un lugar, ¿no? Al venir de un país, al venir de una familia, al venir de una cultura, ya trae consigo justamente la actitud con la que enfrenta la vida. Y a partir de ahí es que suceden todos estos como momentos inesperados, ¿no? Entonces, de hecho, un poco mi trabajo se inspira en la vida cotidiana, en las relaciones, no solo de pareja, sino en las relaciones de amigos, en los arquetipos clásicos de mamá, hijo, hija, papá, en todas estas relaciones entre personas, ¿no? Que son muy genuinas unas de otras. Eh, y entonces estoy trabajando muchísimo en eso, ¿no? De hecho, si ves también mi Instagram, mi trabajo, y sí, estos reels, eh, se alejan un montón de lo que al principio, quizás hace unos años, solo posteaba en mi Instagram, que era más como la foto perfectamente bien expuesta, con el color como perfectamente bien trabajado. De hecho, algo que me gusta a mí mucho trabajar es el color. Eh, Hago también colorización. Entonces, ahora estoy en un proceso como sí, de descubrir que la perfección quizás no es parte de mi esencia, entonces estoy jugando un poco a veces a hacer pequeñas historias con reels que son grabadas con mi celular, eh, a que no siempre como tengo que tener la mejor cámara para conseguir el sentimiento que busco que la audiencia tenga, eh, que la combinación de imágenes, no solo una imagen sola, sino la combinación de imágenes puede lograr infinitos sentidos, ¿no? Estoy jugando un poco a eso, a qué surge de combinar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis imágenes de una forma y luego como cambiar el sentido y ponerles de otra. Son muchas cosas que uno va como descubriendo y que eso, finalmente mi objetivo es que todo eso vaya hacia la primera película que quiero hacer,
que sí tardé un poco de años en hacerla, porque bueno, igual soy joven, tengo 30, pero quizás hace unos 3 años quería apurarme y hacer mi primera película y ganar DAFO y hacer esas cosas. Pero ahora creo que agradezco que no lo hice porque me siento totalmente otra persona que hace unos 3 hasta 2 años. Te puedo decir que la pandemia me cambió mucho también. No me cambió porque yo pienso que las personas no cambian, sino las personas evolucionan. Eh, y evolucionar no es algo, no es siempre para bien, o sea, puede ser para mal también, pero evolucionar en el sentido que uno va, creo que cerrando algunas puertas y abriendo unas nuevas. Eh, entonces, creo que ahorita me siento en un momento de mi vida que tengo muchas ganas de terminar de escribir y filmar una película. Y no ya no lo veo como un parte de mi ego, sino como, como soy directora, tengo que filmar la película ya, porque eso es lo que sigue, ¿no? Es como cuando uno termina el colegio, viene a la universidad, viene, ok, tengo que tener una pareja y casarme, ¿me entiendes? Es como lo que sigue, y ya no lo estoy viendo como eso, sino lo estoy viendo como realmente me gustaría contar historias que jamás fueron contadas y poder lograr algún cambio en quien la vea, algún cambio a nivel social, a nivel psicológico, a nivel, eh, yo qué sé, pero lograr un cambio, eso es como mi objetivo. Entonces, no sé qué más puedo decirte. Tú guíame, pregúntame y... Wow, no, es algo muy bonito que dices, es el hecho de poder contar una historia, ¿no? Y no limitarte también, a veces uno busca como el momento perfecto, la foto perfecta, o para hacer su primer corto o largo, es como, quieres tal, quieres esto, quieres lo otro. Me pasó, o sea, sí, cuando empecé a escribir un guión, era como que pucha, y en mi mente estaba esta sensación de querer no tanto hacerlo por amor al arte, sino por alcanzar cierta fama, y era como, esto Por es alcanzar cierta fama, esa es la palabra perfecta, tal exacto, cual. es como, es que yo siento que eso pasa mucho y mucha gente entra a hacer cine por eso. Es Mm, que vas a conocer gente del medio, te vas a codear, o sea, es como, pasaba por mi cabeza esas cosas y mm. creo aprendiendo un poco más del cine, me recuerdo que hace poco me aventé un curso de Quentin Tarantino que era de cinéfilo a cineasta, que es como Ya. te muestra esa percepción que en un momento la toco. Y en esto de también de que me gusta mucho el tema del analógico, un director colombiano narraba y decía, si uno quiere hacer cine, se va a morir de hambre. O sea, realmente si quieres dedicarte al cine y quieres vivir de esto, te vas a morir de hambre. Es como los directores nunca tienen plata, una cosa así, pero se refería a que todos ellos lo invierten en cine, lo hacen por amor al cine. Y una de las cosas es que siempre también con este director, se me fue el nombre, Christopher Nolan, cuando comenzó en la universidad, rodando con amigos, y es como, no te limitas y empiezas a hacer pequeñas cosas, ¿no? Como contabas, hacías cortos experimentales, te vas formando, y como dices, Ujú, las historias. ujú. Yo he trabajado como mesero, como bartender en un restaurante, y muchas veces me topaba con historias de mis amigos que vivían en barrios peligrosos, que contaban de estas situaciones, y yo automáticamente las reflejaba así con una cámara, haciendo un seguimiento, y era eso. Una de las escenas o una de las cosas más fuertes que he podido escuchar, que, que dije, pucha, esto sería el inicio de una muy buena película, que fue que dos chicos de mi chamba estaban ahí conversando, y uno le dice al otro, ¿no? Como que me han ofrecido como 8.000, 7 o 9.000 soles en una chamba. Y es como que, Ajá. oh, oye, qué chévere. Y le dice, no, pero la chamba consiste en secuestrar a alguien. Y es, y es como que yo, de lo que estaba haciendo mis cosas, los quedé mirando y dije, ¿están hablando en serio? Y es como, proseguí y empezó a narrarle, ¿no? Y Y es, esa clase de historias solo las puedes conseguir viviendo.
Exacto. Tómate un break y aprovecha en apoyar este podcast por Yape o Plin. Agradecería mucho su apoyo y no olvides de suscribirte al canal. Exacto, uno dice, ¿no? A veces el concepto de un guionista, de un cineasta es como, voy a consumir películas, y, o sea, sí, son un medio de inspiración, pero también uno puede sacar Es uno de los, ajá, claro, pero tu vida cotidiana también es una historia, tu vida, tu pasado, sí, todo, o sea, todo lo que viene desde que naces hasta el momento como actual, creo, es parte de esa inspiración para poder crear historias, ¿no? Y de hecho, algo que quería justo decir ahí es que quizás no todo tiene que ver con historia, porque, y eso también es algo que me estoy cuestionando también últimamente, porque aquí en la maestría me hacen preguntas todo el tiempo, y es que, de hecho, la mayoría de directores aprendemos que la única forma de contar una historia es a través de la estructura clásica de guión, que son 3 actos, ¿no? 3 actos en una película son, y 4 actos cuando es un capítulo de una serie de televisión, ¿no? Em, pero realmente hay películas en las que quizás el proceso para escribirlas no es pensar en 3 actos, porque pensar en 3 actos, si te das cuenta, también te está poniendo límites. De hecho, es una fórmula, obviamente, que funciona, existe en Hollywood, es una forma que funciona, está testeada, tú vas al cine mainstream y consumes películas de 3 actos, y está clarísimo que funciona, te vas a emocionar o quizás no, pero te va a mantener enganchado durante esas 2 horas de película y vas a salir pensando que sigues en la película. Es una fórmula que funciona. Pero quizás también hay otro tipo de, digamos, de cine, ¿no? Que si bien tiene una historia, esa historia no quiere o no necesita ser contada en 3 actos, que era lo que decía, porque necesita salir como de eso, de ese estereotipo quizás, o de esa barrera, que es como pensar en el pensamiento como patriarcal, ¿me entiendes? Es una barrera que ya te imponen desde que empiezas a vivir en una sociedad con un pensamiento patriarcal. Y lo mismo sucede con las historias. Cuando tú tienes que escribir y te enfrentas a la página en blanco y empiezas pensando en que tienes que hacer una estructura de 3 actos, como decía, algunas historias funcionan así, pero otras quizás es salir como de ese esquema, ¿no? Y es algo en lo que últimamente también he estado como analizando y viendo lo nuevo que está en los festivales, en Sundance. Muchísimas películas van fuera de esos 3 actos, y justamente porque los márgenes de esas historias son otros, ¿no? Son márgenes que van más allá quizás solamente del personaje, y que justamente la forma en cómo es contada la película está en respuesta del contenido y no viceversa, que es lo que pasa con las películas de 3 actos. Entonces, es un abanico de posibilidades el que hay hoy en día como directora para contar una historia. Si bien yo soy un amante como de Hollywood, pero el cine clásico de Hollywood, a ver, veo, ahora estoy consumiendo como muchísimas películas porque en la maestría veo desde, o sea, cine mudo hasta cine iraní, hasta cine independiente o hasta cine mainstream. Y de hecho, he estado consumiendo muchísimo cine últimamente, y entre ellos he ido a ver James Bond, que ya se estrenó. Claro. Porque no voy a dejar de lado mi amor por el cine mainstream jamás. Entonces yo me veo ahorita un poco como en el medio, quiero eh, contar historias que quizás vayan un poquito más fuera de la estructura clásica de 3 actos, pero igual basada en ella. De hecho, hasta yo he dictado una clase que se llama Storytelling de Ficción, que literal enseño a hacer como pitch treatments
justamente basados en una estructura clásica de 3 o de 4 actos, en caso de televisión. Entonces, es una estructura que conozco y que ahora justo estoy como queriendo romper un poco las barreras. Y aparte, enfrentándome a todo este reto que es escribir en inglés, ¿no? De hecho, se siente raro ahorita estar conversando en español, porque pienso, o sea, siento que me estoy enredando yo sola con muchos pensamientos, Claro. porque últimamente que he estado todo el día hablando en inglés y que todo es tan directo, te juro que mi cabeza ahorita como piensa en los conceptos en inglés y se siente raro. Pero bueno, también no es tan fácil escribir guiones en inglés porque uno piensa en español y tus personajes piensan en español, los diálogos son en español. Entonces, Claro. tengo que empezar bueno, aparte estoy tomando como que un workshop también como de escritura justamente para poder hacer que mis personajes empiecen a hablar por ellos mismos y que no sea yo la que estoy hablando, eh, y dejar de como traducir, ¿no? Que bueno, eso en caso sea un guión que es hecho para acá, ¿no? Pero obviamente el caso de guiones que son escritos en español es distinto. Pero bueno, sí, un poco como eso era, no sé a qué estábamos hablando, me olvidé. De los actos, tres actos. Ah, ok, los actos. No, y del proceso como un poco como directora, como cuál es o sea, el proceso, que no solamente ver películas es como una fuente de inspiración, ¿no? Sino es realmente inspirarte en tu propia vida. Y también algo que quería mencionar es esto que hablabas tú de, si vas a ser director te vas a morir de hambre. Yo como te contaba, cuando salí de la universidad, lo primero que quería era dedicarme al cine. Pero me di cuenta que no podía porque a mí me cortaron el caño, tuve la suerte que me pagaron la universidad en ese momento y luego fue como, ok, tú misma eres. Entonces me enfrenté como mi carrera y mi título era audiovisual, entonces, ¿qué puedo hacer para ganar plata haciendo audiovisual? Bueno, filmo publicidad, filmo videos institucionales, filmo tal y tal y tal, y he filmado, olvídate la cantidad de cosas que ni muestro en mi reel porque me parecen horrendas, pero necesitaba trabajar, como todos, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades de poder trabajar una vez saliendo de la universidad. Sí, yo lo que recomiendo desde mi humilde opinión es, hay muchas cosas que vas a aceptar trabajar que no las posteen, o sea, simplemente porque no expresan nada como de tu trabajo como artista, sino son meramente cosas comerciales que te van a servir muchísimo para poder después financiar tus proyectos. Yo los cortos que he hecho los he financiado con lo que he ganado en cosas comerciales que jamás en mi vida he mostrado porque no suman, digamos, como en mi portafolio de artista. Pero he podido sacar un presupuesto de ahí para poder invertirlo en mi trabajo personal y poder así escalar. Entonces ya luego, más adelante, me empezaron a llegar proyectos comerciales que quizás tienen un poco más de craft, ¿no? Y que sí he podido publicar porque son como, no es como, ven con porque así a veces lo llaman, ¿no? Ven con tu camarita y haz un videíto de tal. Ya no era eso, ¿no? Sino a raíz de que filmé un poco esas cosas al inicio, luego ya licité proyectos grandes de marcas como, no sé, desde Falabella, Inca Kola, este, ¿has filmado? Falabella, Inca Kola, Tigo, que es como Movistar en Centroamérica, Puma, Nike, etcétera, ¿no? Como trabajar como con marcas ya un poco más grandes, en las que ya digamos, los conceptos creativos ya iban un poco más como, se asemejaban un poco más a lo que yo hago. Entonces ya los creativos de las agencias también me dan un poco más de libertad en yo poder crear. Entonces ya era contenido que me sirve y me servirá porque yo no voy a, o sea, yo siento que ahorita no sé lo que va a pasar con mi vida, ¿no? La puedo hacer acá como no, eh, pero siempre igual, ahorita mi reel está activo, yo sigo representada, entonces si es que gano algún proyecto de publicidad para filmar, ya sea acá en México o en Lima, lo voy a hacer porque tengo que seguir financiando mi segundo año, así que yo tengo que seguir trabajando en publicidad, ¿no? Pero como decía, ya los
contenidos o las licitaciones que me llegan son como más cercanas como a mi estilo, ¿no? Entonces, eso es un poco también lo que he cultivado todos estos años, ¿no? Tratar de generarme un estilo en publicidad para que ya las marcas puedan pensar, me gustaría que este guión lo dirija Camila porque queremos un poco su estética o, no sé, o la forma como cuenta las historias. Entonces, eso por el lado comercial, ¿no? Pero sí, ahora he desligado completamente como el lado de cine con mi lado como de publicidad y bueno, también de otro abanico que se abrió, que de hecho es un mundo que descubrí hace como 2 años que me encanta, es el de videoclips. He dirigido bastantes videoclips, de hecho, bueno, con Gianmarco, Anaía Cárdenas, Carlos Cruzaley, fueron los últimos que dirigí. Y en los videoclips también hay muchísima libertad creativa, ¿no? Porque si bien viene la canción ya con un concepto, con una intención de parte del artista que me encanta, porque siempre vienen con ideas y con una historia que quieren contar o con algo, con un concepto que fue inspirado en una historia de su vida, ¿no? Porque normalmente las canciones, las composiciones vienen inspiradas en experiencias de sus vidas. Entonces ya ellos vienen con esto y es como yo le tengo que agregar como mi parte y juntos creamos algo nuevo y es esta combinación entre performance e historia y puedes meter muchísimo de fotografía, jugar con luces. La verdad que todo el mundo de videoclips me encanta. Me gustaría también dirigir videoclips acá. Eh, y, y bueno, entonces a lo que iba con esto para cerrar la idea de si eres director de Morir de Hambre, la verdad que no, el que quiere y el que quiere seguir cultivando, porque es mucho también de cultivar no solamente el ojo, sino es mucho de oficio, de tratar por donde puedas encontrar la oportunidad de meterte a un set, ahí, o sea, puede ser que empieces cargando cables, puede ser que empieces de continuista, pero donde está la oportunidad, ahí tienes que ir. Por eso también, y es algo que descubrí, es que sí es importante la parte del networking. Si uno quiere quedarse haciendo películas desde su casa con su camarita y, por ejemplo, trabaja en otra cosa que no tiene nada que ver con cine y en sus tiempos libres hace mini cortos y los presenta a festivales, está bien. Pero si quieres vivir de esto, sí es muy importante estar investigar qué festivales hay. Por ejemplo, ahorita está el Festival de Cine Latino acá, el NALIP, que todo es virtual. Me gané como una scholarship para estar en los conversatorios, en los workshops, y es una manera de conocer un poco cómo la industria funciona acá y hacer networking, porque tienes conversaciones con gente que está trabajando en la industria aquí, y es ver el huequito donde puedas, ahí meterte y empezar. Es la única forma, ¿no? Claro, de todas maneras siento que este hecho en lo que dijiste, por ejemplo, yo una vez llevé una clase de taller de audiovisuales y era la primera vez que veía una cámara, o sea, no una cámara de fotos, sino una cámara y dije, wow. Y era como que Ujú. justo un profe dijo como que voy a hacer un comercial, si quieren van, o sea, los invito y solo fuimos dos. Y entonces una de las cosas que vi es como realmente quedé impactado. Me acuerdo que ese día como que hicieron una torre para poner una luz, como que no sé, era un 1000 y es como que dije, wow, quiero dedicarme a esto, quiero empezar a hacer esto y así, justo ese día estaba Kobe y es como que yo le dije, dame tu número, Kobe. estaba Kobe, yo le dije, dame tu número y como que lo estuvo molestando un par de semanas, me llamó y es como que siento que poco así fue como llegué a Locos de Amor 3, realmente para mí fue como que siento, fue algo que, o sea, no, ¿Sabes? nunca me dijeron, vamos a rodar unas escenas de una película, nada, simplemente me llamó y me dijo, ¿tienes tiempo? Yo sí, por supuesto. Yo como yo a la par que estaba estudiando, a la par que estaba trabajando en un restaurante y también me daba estos pequeños frilos. Era como, a mí me decían tal hora, tal lugar y era como que yo ya, me levantaba 5 o 4 de la mañana, iba, como sea, y a veces sí, sí no está remunerado, pero para mí el simple hecho de estar con ellos y aprender era muy importante, porque Total. a cada comercial que iba,
venía con nuevas cosas, aunque tal vez la experiencia del comercial no era algo que me iba a llenar creativamente ni artístic, ni en mi formación a mí yo me considero como escritor, pero sí es como más o menos los tiempos, trabajabas con pucha, se me olvidó el nombre. ¿Con el continuista? No, donde hace donde hace los dibujos y los marcas, Dios. El storyboard, El, pero el... el storyboard, ajá, trabajabas con Ajá, ¿con quién? Ya. claro, trabajaba con storyboard, o sea, todo lo que te decían en clase que ibas a hacer, yo ya era como que ya lo estaba viendo, la delicadeza que tienen para los lentes, las frases código, Obvio. y era, wow, Sí, qué... hay que aprender de todo. Y es lo que te decía al comienzo. Yo creo que se siente la diferencia cuando uno llega al set sin saber cómo a qué se dedica cada persona que está contribuyendo con lo que está filmando, a cuando, por ejemplo, ahorita tengo una clase de sonido que siempre ha sido como mi Waterloo en la ecuación. Yo me inspiro mucho en la música, es algo creo que no mencioné. Me gusta mucho la música, mi familia también ama la música y me gusta mucho la música clásica y sobre todo me gusta mucho como los scores de películas y la música para cine. Hans Zimmer lo amo, Johan Johansson, son como compositores que me encantan. Toco piano por oído, entonces si no conoces, por ejemplo, hay veces que le quieres decir al sonidista algo o ya cuando estás en postproducción, ¿no? Y que quieres que el diálogo suene o más como más reverberado, más seco, y no sabes los términos, uno se siente como un outsider. Lo mismo pasa en el set, cuando no conoces como, no sabes cuando el director de fotografía está poniendo qué significa que ponga un 50, un 35, un 85. Tú como director tienes que ir siempre un paso adelante y decir, si el director de fotografía te propone el 35, tú en tu cabeza ya sabes la imagen que te va a dar un 35, a diferencia de un 50, un 85, un 100, ¿no? Entonces, y conoces un poco como también el proceso del director de fotografía para tomar esa decisión. Algo también que he aprendido es el teamwork, ¿no? El trabajo en equipo. El cine no es de uno. Es muy importante como escuchar eh, los aportes de los demás, los comentarios, el feedback, las recomendaciones. Yo creo que antes, también cuando estaba en la universidad, era muy de yo quiero dirigir, yo quiero editar, yo quiero todo, yo. Y me costaba como dar tareas a otras personas. Y trabajando, y bueno, ahora ya, algo que me gusta mucho es como hacer como ronda y enseñar el guión, compartir el guión con otras personas, leerlo en voz alta y bueno, o sea, díganme, ¿qué opinan? ¿Les gusta o no les gusta? ¿O qué me recomiendan? Cuando estoy en el set también con el director de foto es como, no, quiero hacer ese retrato con no sé, quiero estilo Lubeski, tener como al angular cerca aquí. Y el director de foto por ahí me dice, pero el sentimiento que quieres transmitir es otro, ¿no te parece que debemos cambiar de lente y retroceder y quizás ir con un 50? O de verdad quieres transmitir lo que te va a dar un angular. Y es como, tienes razón, vayamos por otro camino. Entonces, yo creo que en esa suma de aportes y de ideas está también la riqueza del producto final, ¿no? De una película, de un corto. Y es muy importante juntarte con las personas como que sientes que tienen un poco tu mismo diálogo, ¿no? Y que están un poco en la misma búsqueda que tú en la vida quizás, o no, pero que converse un poco como que sus intenciones conversen con lo que tú quieres transmitir, ¿no? Y sobre todo que es muy importante que se sienta un set que en las horas que está ahí como avanza y trabaja bien, y que hay confianza, que todo el mundo es directo, ¿no? No me gusta cuando se ocultan las cosas, ¿no? Cuando como alguien de producción sabe algo, de repente que, no sé, el grupo electrógeno se cayó y por eso no estamos avanzando y me ocultan como que, ¿por qué me ha pasado? Y es como, ¿y por qué no me dijiste?
o sea, no, es que no queríamos preocuparte porque estamos atrasados con el plan de rodaje. Y es como, no, o sea, todos están estresados y yo soy la única que me estoy acá matando de risa. Entonces, para mí la comunicación es básica, ¿no? Son como que cositas que uno va descubriendo en el día a día del trabajo. Y de hecho ahorita no estoy con la misma, no estoy con esa carga de estrés. Mi mes agosto fue como, filmé 4 comerciales, fue una locura, porque es como una semana de preproducción, la siguiente semana filmas la otra postproducción, entra el otro proyecto y estás así, 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 no paras. Y ahorita que estoy en todo este proceso de estudiar, llevando 8 cursos, es volverte a acostumbrar a la carga de volver a estudiar, como decía, y ya no es como antes que, ok, voy a leer para cumplir. No, ahora es voy a leer para en verdad cuestionarme lo que estoy haciendo. Entonces, es una carga emocional también, olvídate. Pero estoy teniendo un poco de tiempo para repensar mi proceso creativo, ¿no? A veces es necesario dar ese stop de esa carga eh, y de pensar también o sea, lo que quiero, porque cuando uno filma publicidad sabes que no es tu película, ¿no? Y que finalmente el objetivo si bien vas a sacar algunos steals para ti porque se ven increíbles y los puedes postear, o si bien te va a servir en tu reel para poder seguir trabajando, ¿no? Y tener un flujo de trabajo que necesitas, finalmente es muy efímero, el producto se va y todo el mundo se olvida. Pero una película queda, ¿no? Queda en el tiempo. Entonces, es necesario darle el tiempo a la preproducción, ¿no? Y al guión, porque yo soy muy fan de pensar de que realmente el sello de la película, ¿no? Que me gusta decir como el blueprint, se concibe en la preproducción y uno va, o sea, yo soy una persona muy chancona, de hecho yo voy a filmar con como soy muy visual, yo tengo en la cabeza cómo quiero contar las cosas. Hay muchos directores que recién dejan fluir las cosas en el set y es, veamos qué pasa. Yo sí me gusta llevar como mi script y mis planos, pero también doy un tiempo a lo que pueda surgir ahí y porque a veces hay cosas que surgen en el set que uno no se imagina, con los actores, con la luz, ¿no? Hay cosas que son espontáneas y son como del momento, pero sí soy de los que me gusta como tener cosas concebidas desde la preproducción. Y bueno, ya en la postproducción también se abre otro nuevo viaje, ¿no? Con el color y con el montaje. Yo creo, también soy muy fiel de la edición. Para mí la edición no es simplemente saber usar la herramienta cortar, pegar en Premiere, sino realmente montar una historia, ¿no? Y ahora que, por ejemplo, estoy viendo el nuevo Eisenstein y Kuleshov, toda esta parte de cuando se empieza a trabajar con montaje, ¿no? En el cine de Rusia, eh, y uno se da cuenta, ¿no? Comparándolo con el cine que, por ejemplo, ¿no? Que venía desde, ¿cómo se llama esto? De los hermanos Lumière, por ejemplo, que no existía, ¿no? Que no existía la edición, y uno se da cuenta de la diferencia entre lo que es montar una escena como teatro, ¿no? A lo que decía, agarrar 5 imágenes y combinarlas de maneras distintas. El sentido cambia completamente. Entonces la edición para mí es uno de los momentos más importantes a la hora de contar una historia, ¿no? Si no es el más importante, porque ¿de qué sirve tener imágenes que por sí solas quizás son impactantes, pero que no te están contando nada, ¿no? Entonces, un montón de cosas que estoy como ahorita trabajando y profundizando eso, después lo que significa como contar más allá del framing, ¿no? ¿Por qué decides contar una escena que transcurre, no sé, en una mesa entre 2 personas que un diálogo entre 2 personas enfrentadas en una mesa? ¿Por qué decides contarlas con un plano general y encasillar a las 2 personas así? ¿Qué es lo que sucede más allá como del framing que estás eligiendo, ¿no? ¿Por qué decides darle movimiento a la escena? ¿Por qué no? De repente de repente no quieres contar tanto de los personajes porque finalmente nunca llegas a conocer a las personas, ni siquiera a tu mamá y a tu papá los llegas a conocer del todo.
Entonces, ¿hasta qué punto quieres contar? ¿Hasta qué punto no, no? ¿Qué dejas en la historia? ¿Qué dejas fuera? Eso también es algo en lo que estoy como trabajando un montón. Y bueno, eso es un poco. No sé qué más decir. Wow, sobre el montaje, yo recuerdo que vi una película americana, creo que es El Día de la Nación. Es una muy, muy antigua, una de las Ajá, que duran como 3 horas. sí. Y recuerdo que en esas también De había como, Griffiths, no es de Griffiths. claro, de Griffiths, ¿ah? Sí, Sí, ajá. que se basó como que en un libro y todo, mucha polémica. Pero ahí como que vi más o menos de cuando pasabas de escena a escena y así como decías, ¿no? O sea, antes tal vez el cine era más o menos como un teatro filmado y caracterizaciones, pero ese tipo de películas fueron como que las que dieron dando a pie, ¿no? Como que ahí se hace el primer pasar a negro, pasar a blanco, disolución en películas, que pasas de una escena a otra. Y poco a poco, ¿no? Es muy interesante toparte con esas cosas que tal vez uno, siento que ahora, cuando ya está trabajando en el medio, no los aprecia tanto, ¿no? Como que dices, ya, mira, acá hacemos esto, acá hacemos lo otro, No pero los aprecia. Uno aprecia la explosión, el efecto, el wow, qué increíble se ve el anamórfico. Pero realmente estamos poniendo la técnica en función del contenido. La verdad que no. Lo estamos viendo desde el lado, qué lindo se ve. claro. Entonces, ahí viene, ¿no? Ahí viene la pregunta. Yo creo que tú cuando una película queda grabada en ti y la recomiendas o la guardas o dices que es una buena película, realmente lo dices no porque se veía, porque te acuerdas de quién ganó mejor película y mejor director y nadie se acuerda si nunca de quién, de, no sé, de quién ganó mejor dirección de arte, lo cual no es que esté prestigiando para nada, o quién ganó mejor dirección de foto, sino que estoy como analizando desde el lado de la audiencia, ¿no? Finalmente la audiencia se queda con qué le transmitió esa película, qué cambió, ¿no? Qué cambio tuvo en su vida con respecto a esa película. Entonces, es muy importante obviamente el craft y digo, como soy fotógrafa, me encanta la tecnología, me encanta estar a la vanguardia, saber qué cámaras hay, qué lentes, todo, pero si no lo ponemos en función de la historia o del concepto o del mensaje que quiere transmitir, entonces se queda como una cáscara, como no tiene un contenido, no tiene cuerpo, es como piel, ¿no? Entonces es necesario como unir esas dos cosas y entender por qué decidimos usar un anamórfico, por qué vamos a gastar plata del presupuesto que no tenemos en alquilar los anamórficos. Bueno, ahí está, hay que respondernos porque quiero que la sensación que produzca esta escena sea no sé, que el personaje esté en un momento existencial de su vida y como el anamórfico me da como estas líneas, digamos, ¿no? Como verticales con las luces, siento que esas líneas me transmiten este existencialismo Tarkovsky, Terrence Malick que quiero transmitir, entonces hay que preguntarse eso todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decido que el personaje se vista de rojo y no de verde? ¿Por qué decido usar angulares y no teles? ¿No? ¿Por qué decido trabajar con sonidos que son grabados en el mismo set y no folies? Todo, o sea, hay algo que me dijo un profesor hace poco en las clases, es que choices, las opciones son miles infinitas. Entonces, parte de nuestro trabajo como directores es entender por qué tomamos esas decisiones, ¿no? Entonces, es algo que no lo descubres cuando recién empiezas en esto, sino que te dejas como ilusionar un poco por el poder que tiene la imagen en sí, porque se ve increíble, pero esas imágenes por sí solas, si se quedan siendo solo cáscaras, se olvidan en el tiempo. Entonces hay que ponerle un contenido. Claro, es como, siento que mucha gente opta por eso, ¿no? O sea, digamos, la mejor cámara, los mejores lentes, que no digo que está mal usarlo, ¿no? Si el presupuesto te da y
tienes No, todo por eso. supuesto, todos queremos siempre grabar con la Alexa y con la red. Claro, O sea, pero muy, muy importante también es lo que vayas a contar, ¿no? Algo que me gusta mucho ver en las películas, y más que todo, ahora último que he estado con esto de Tarantino, es no, yo tanto en las escenas que veía, en muchas me sacaba la mirada del personaje y me ponía a ver qué libros habían, ahí, por ejemplo, en Once Upon a Time in Hollywood, en la casa de Cliff, ajá, veía como 10 20 cómics de Cold War, me olvidé el nombre, que es un cómic de los 60 de un vaquero. Y es como, ajá, y a él le gustan mucho los western, él ha crecido leyendo eso, es como que, tiene relación con él y también con las películas que refleja, por ejemplo, en Amores Perros, ajá, Alejandro González, cuando tú veías comerciales, eran sus comerciales. Era claro, todo para él tenía un propósito. O sea, totalmente, y era como que, ¿para qué vas a hacer estas cosas? ¿Para qué vas a poner, digamos, este libro ahí? ¿Y por qué que total. Claro, y eso es lo que a mí me encanta, ¿no? Es como cuando ya Y ahí realmente... entiendes esta pregunta, todo lo que pregunto, ¿por qué? Tiene una respuesta. Exacto. Entonces, ahí está, ¿no? Eh, y creo que todos los, o sea, grandes directores y hablar desde Tarkovsky, Kurosawa, no sé, Michelangelo Antonioni, por ejemplo, también. eh, Directores que hace tiempo, Bertolucci, que hace tiempo no veía y realmente también, como todos, y ahora con las posibilidades de la cantidad de plataformas que tienes para ver series. Tienes Y movie. uno, bueno, Movie es como, lo podría decir, lo más independiente que tengo, porque después, o como todos, tengo HBO, Amazon Prime, Netflix. Entonces muchas veces me quedo pegada a series que no quiere decir que esté mal. A ver, yo no soy la que te va a decir, no, eso no es cine, eso no es cine, porque tengo profesores acá que es como, no, eso no es cine, ¿no? Yo como, sí, ¿has visto este capítulo de Breaking Bad? No, yo no veo series. Y de Breaking Bad, o sea, yo sí me encanta lo mainstream, yo no voy a decir que no, pero, pero las respuestas, trabajo no las encuentro ahí. Ahí solo encuentro la respuesta que la fórmula digamos, de Hollywood se cumple, porque se cumple y la gente consume. Pero las respuestas a otras cosas más introspectivas o existenciales o más de autor las encuentro en otros directores, ¿no? Y desde ir en Movie, por ejemplo, justo vi, hay de una directora que es de Georgia, ella se llama Dea Kumbelagashi, la película se llama Beginning, ha estado en Sundance. De hecho, Luca Guadagnino, que es el director de Call Me By Your Name, al final de la película, la entrevista, la película es Wow. espectacular. Todo es contado es como 4:3 en el formato como Academy, que era el que antes se usaba, que no es como widescreen, sino es como un poquito más abierto que el cuadrado, pero de cierta manera te encasilla. Claro. Entonces, uno cuando recién empieza a ver la película dice, qué lindo, está contado en este formato que está un poco de moda. Pero realmente tiene un porqué, y es que la película, bueno, trata sobre, o sea, el contexto es como de una sociedad de testigos de Jehová, donde una mujer, ¿no? Que está casada con uno de los que maneja esta como sociedad de testigos de Jehová, se siente totalmente como atrapada en este mundo, desde como digamos, todos estos estereotipos y jerarquías patriarcales que esa misma sociedad le impone, y ella no se siente libre, ¿no? Se siente atrapada, no solamente en este pueblo enanito en Georgia, sino también atrapada en estas paredes que impone como la religión y lo que significa pertenecer a esta sociedad cerrada y cuadriculada de testigos de Jehová. Entonces, la decisión de contar la historia en este formato cerrado, que te sientes como en una prisión, se corresponde, ¿no?, con la historia de esta mujer que se siente atrapada. Entonces, ahí es donde está esto que te contaba
la forma tiene que ver con el mensaje, ¿no? La forma en función del mensaje. Bueno, esta película, además que la composición, ¿no? de todos los frames es espectacular, es alucinante, es muy fotográfica y tiene toda una coreografía, porque me gusta llamarlo coreografía, de lo que sucede dentro, ¿no? del frame y lo que sucede outside the frame. Y es muy interesante la manera como deja datos o deja, sí, como deja parte de la historia fuera de esta jaula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa como todo el universo que sucede más allá de la pantalla, ¿no? Y eso también es algo que me parece valiosísimo en el cine, que finalmente nosotros tenemos un lienzo de como cuatro esquinas, ¿no? Y estamos, todo lo que queremos contar lo tenemos, o sea, nosotros crecemos pensando que lo tenemos que contar en ese cuadrado, en ese rectángulo. Pero en realidad hay muchas cosas que suceden outside ese cuadrado o ese Claro. rectángulo. Y en el cine mainstream nada sucede fuera del cuadro, es como todo sucede ahí. Entonces, ¿hasta qué punto queremos que el espectador sepa todo de la historia o queremos que el espectador también sea parte de la historia, dejándole ese tiempo para que procese cosas o se imagine cosas, como cuando lee un libro que no tiene las cosas a la vista? Entonces, la fórmula de Hollywood o lo que hacen las series es que todo está ahí, todo está preparadísimo para que te sigas enganchando visualmente y te enganches y sigas y sigas. Es como todo el tiempo hay muchísimos plots, eh, que quizás el cine podría prescindir de muchos de esos plots y dejar un tiempo para que el espectador pueda imaginarse lo que sucede fuera de la historia, ¿no? Entonces, como, bueno, ese tipo de películas encuentro muy... También tengo Canopy, que también es de una plataforma de cine independiente. Acá en Estados Unidos se usa mucho, pero bueno, lo tengo gratis por la universidad. Ah, ok. Y acá en Estados Unidos, olvídate, me compré una tele y viene con, o sea, la cantidad de plataformas de streaming. Yo me había quedado en HBO, Amazon y, bueno, por ahí Disney, pero acá hay, 50.000, o sea, olvídate. Claro. Entonces, bueno. Y para mí siempre es bonito el hecho de, por ejemplo, yo descubrí Movie una madrugada de que no sé, no me acuerdo qué estaba haciendo. Estaba en una página de memes en Facebook Ajá, de cinéfilos y era como ajá, que salía como que ese meme de una escena en The Office que se abrazaban y era ajá, lo único que me mantiene vivo cada día es Movie y Letterboxd. Y yo, Movie, ¿qué es Movie? Y entonces yo entro a la plataforma y es ajá, como, justo en ese entonces estaban dando Tokyo Ga, que es ya. el documental de Wim Wenders sobre todo sobre el cine japonés. Y me quedé pegado y Uf, el era, cine japonés, increíble. es hermosísimo, es Mm. hermosísimo. Entonces me quedé pegado y dije, ok, digo, pucha, vamos a ver qué tal es. Y no era tan cara y era cuando me suscribí y es como, ahora veo películas totalmente alucinantes. O sea, tiene películas tiene a Chaplin, tiene a Truffaut, tiene a Godard. Y recuerdo que vi películas indias, tiene a directores iraníes también. Ujú. Y es muy bonito la variedad, ¿no? Y me encanta eso del cine, la variedad que puedes tener, ¿no? O sea, Sí, el cine que se hace acá en Perú, la manera en cómo manejamos acá, sin irnos tan lejos, nos vamos a Argentina, es totalmente distinto, nos vamos a Chile, es totalmente distinto. Aunque, que no quiere decir que no hay, yo creo que hay muchísimo talento en Perú, muchísimo, y tenemos, muchísimo para contar, valiosísimo, pero yo creo que también la falta recién, no quiero hablar en verdad, es como, creo que recién se está como incentivando mucho más, se está fomentando mucho más el cine que antes. Y sobre todo ahora también que se ha abierto un poco la frontera hasta el género, que también era un tema, o sea, Lima, y no quiero como decir que todo el Perú está en Lima, pero bueno, lamentablemente toda la industria se concentraba, porque también ahora he visto que se están abriendo también más puertas en provincia del cine, pero
se concentraba en Lima, este, que ya sabemos que es una sociedad de pensamiento súper cerrada, eh, y que claro, o sea, no había como muchas oportunidades siendo mujer para contar historias. Y de hecho, bueno, ya para cerrar, porque en un ratito me tengo que ir a la universidad, Ok. pero justo ayer hay una clase en la que invitan a directores, y vemos la película y le podemos hacer preguntas. Y ayer fue con un director, no sé cómo llamarlo porque no soy la mejor manejando el tema no binario, pero acá en Estados Unidos se cambia por they, o sea, no es ni she ni he, es they. Ah, ok. En español, bueno, la gente está usando como con la E, pero Claro, bueno, siempre, sí, siempre tuve esa duda. Siempre tuve esa duda. sí. ¿Cómo se decía esto? Sí. Entonces, bueno, él, voy a llamarlo él, pero él está en la transición porque al principio empezó siendo como una persona, o sea, ¿cómo decirlo? Sí, transexual, pero hoy en día se está encontrando más como en el género no binario. Entonces, muy interesante como ver una película de una persona que está enfrentando toda esta transición. No sé llamarlo así, creo que suena mejor. Entonces, porque ya también entendí su película desde ese lado, porque justamente la película trata sobre una adolescente eh, que está totalmente obsesionada con el mundo del internet y sobre todo del gaming y vive todo como siento que estaba viviendo toda una depresión que es parte también de todos los adolescentes que han vivido esta pandemia, que han estado todo el tiempo frente a las pantallas sin desarrollar sus habilidades sociales y muchos se han quedado como adictos a este universo gigante que sucede en Internet. Y esta persona tiene como toda una crisis de identidad y viajes distintos por el mundo como de los videos, en realidad, como de los videoblogs. Y entendí, claro, la dirección que tiene este personaje se corresponde muchísimo con la transición que está experimentando el director en esa transición al género no binario. Entonces, eh, y lo que iba con esto era que me parece importantísimo y valiosísimo que se incentive, o sea, que no solamente personas que pertenezcan como a los géneros que una vez nos dijeron que tenían que ser así, deban dirigir una película, ¿me entiendes? Y eso es algo que también siento que recién se está desarrollando en el Perú, ¿no? Eh, sí, yo creo que hay muchísimo de lo que hablar, muchísimo de lo que creo que, sí, hablar desde el otro lado de la historia, ¿no? Porque también mucho en Perú se hizo desde el lado justamente de los españoles, ¿no? Que vinieron a conquistarlos. Y no se habla mucho también de lo que se sintió del otro lado, o no se habla mucho de, por ejemplo, yo soy completamente como quizás hasta directamente española o mestiza, no lo sé, pero mi familia viene de España, eh, y a la vez mi familia, no de sangre, sino la del esposo de mi mamá, viene de Italia. Entonces, yo soy como un producto peruano mezclado de varias culturas que vienen de Europa, digámoslo así, y me siento más peruana que cualquiera. Y y también ahí hay es súper fuerte y delicado el tema del racismo, el racismo inverso, y lo sé, y es como, me da miedo, pero lo quiero hacer también, es de cómo contar estas historias, ¿no? Que son basadas quizás que vienen de ideologías racistas o que vienen de conceptos que quizás son delicados de tocar, pero los quiero tocar. Entonces es cómo hacer para contar la historia y que pueda ser como, ¿cómo decirlo? Que pueda ser opinada de la mejor manera y sin prejuicios, ¿no? Es difícil,
como a veces venir de una sociedad como la que venimos y querer contar una historia justamente basada en hechos de realidad social peruana, porque es cómo la cuento, de qué lado de la historia me paro, voy a ser como un narrador omnisciente o realmente voy a estar involucrado en la historia y qué hago para poder llegar a todos. Y de repente mi objetivo es, sí, herir sentimientos de un lado y del otro no, o de repente es mantenerme neutral, ¿no? ¿Qué distancia debo tomar con la cámara para contar esa historia desde esa neutralidad? O quizás quiero ser más íntima e irme más cerca. Entonces son cosas que creo que las voy a descubrir en estos 2 años antes de mandarme a filmar finalmente mi primera película. Wow. Mm. Algo que empatizo mucho contigo y que estoy aprendiendo ahora es también a veces ese miedo, ¿no? Porque muchos de mis invitados tienen como que ideas totalmente distintas a las mías, y es como en muchos episodios hemos podido entrar en este debate y a veces yo decía, pero dale tu opinión o di estas cosas, y algo es como a lo que quiero llegar personalmente es que muchas de las cosas de las cuales yo voy a decir en los podcasts es como netamente mi opinión personal, y mucha gente o puede empatizar conmigo o puede decir como que totalmente en desacuerdo y cancelarme, ¿no? Y siento que al fin y al Ujú. cabo es mi manera de pensar, no es lo que yo estoy reflejando, o sea, ese soy yo. Ujú. Y lo mismo lo llevo, ¿no? Muchas veces también cuando he estado escribiendo, porque también estoy iniciándome en la comedia, es este tipo de, Genial. es ese tipo de comedia, yo digo, y cuando le enseñaba a mi profe me dijo, pero hay mucha gente que te va a decir, esto es muy fuerte, pero yo digo, sí, pero es la realidad, lamentablemente es la realidad para mucha gente. Y siento que así como va a haber mucha gente que te aplauda, va a haber mucha gente que no, y es en todo. Y es como mantenerte fiel a tu estilo y avanzar y hacer algo que tú te propones, ¿no? O sea, es de lo que tú sientes. Y como dices, ¿no? Aún estás comenzando, tienes 2 años en los cuales tal vez, si podemos hacer una entrevista en un par de meses o, o al próximo año, tu perspectiva sea distinta. Es como que no, tengo esto en la cabeza, quiero llevar esto así, y es muy bonito el ir, como dijiste hace un momento, ir evolucionando. Yo digo ir aprendiendo en la vida, o sea, totalmente. Cada día, este, y tú que estás estudiando, es como, cada día aprendes nuevas cosas, cada día es como, estás sentada y viene tal director y te da esa percepción de vida y tú como que, wow. Ujú. Y así uno va avanzando. Ujú. Totalmente. Sí. Así que, bueno, eso es un poco sobre mi vida ahorita y sobre mí. Espero no haber ahondado así tanto en mis pensamientos. A veces me ganan un poco las emociones o los... O sea, realmente me gusta lo que... Me gusta dedicarme a esto, entonces eso puede ser a veces un poco... A veces te perjudica porque es como... Es un amor-odio también dedicarte a lo que te gusta, porque si fuera solo un hobby, el cine, sería más fácil, Claro. pero cuando vives también de eso y terminas, como decía, haciendo algo más comercial, pero igual involucrando tus habilidades artísticas en lo comercial, entonces puede volverse un odio, pero hay que saber siempre estar como separar las dos cosas. Creo que eso es muy importante. Así que, nada, ahorita viviendo el sueño americano desde abajo. Sí, Cami, espero volver a tenerte en el podcast. Hay muchas cosas sobre estar estudiando cine que me gustaría ahondar, porque siento que este tema o muchos chicos siento que tienen ese sueño de querer ir, pero dicen no, que es caro. O sea, sí debe haber una inversión de por medio, pero yo siento que tengo muchos Pero sí, amigos. hay muchísimas becas y muchísimas oportunidades. Las hay. Exacto, Sí. es como iba a decir, o sea, sí puede ser, para muchas personas puede ser complicado, pero siento que no es imposible, y realmente al fin y al cabo depende totalmente de ti, de todas las ganas que uno tenga para seguir avanzando en la vida y seguir aprendiendo. Totalmente. Completa.
Bueno, muchas gracias, Camila. Espero que te vaya No, muy a ti, bien, gracias. muy bien en la clase. Estaremos a la expectativa del cortometraje que vas a sacar. Sí vi el proceso de filmación, no sabía que lo habías tomado para presentarlo, para Sí, postular, así que voy a estar muy pendiente de ello y bueno, para el largometraje también. Muchas gracias. genial, gracias a ti. Chao. Chao, chao. Gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?